Gracias por estar en la sección Contraste aquí en Observatorio de TV UNAM. Hoy 18 de marzo en este programa que dedicamos precisamente a analizar la situación de Petróleos Mexicanos a 76 años de la expropiación petrolera. Está con nosotros el consejero profesional de Pemex, el doctor Fluvio Ruiz. Bienvenido a este espacio universitario de la UNAM, que es tu alma mater. Así es, y como hemos dicho siempre, enfrentito aquí de la Facultad de Ciencias, muy cerca de TV UNAM. Así es. Vamos a ver una breve cápsula conmemorativa de este día y volvemos a tu análisis. Gracias, Ciro. El 18 de marzo de 1938, el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas del Río, emitió el decreto de expropiación petrolera, en buena medida como respuesta a la violación por parte de las compañías extranjeras explotadoras del crudo de los derechos laborales de sus trabajadores. Después de la expropiación, el gobierno mexicano organizó una empresa descentralizada. Hacia el final del gobierno del general Cárdenas, se reformó el artículo 27 constitucional para establecer que la industria petrolera sería monopolio del Estado, sin la expedición de concesiones para la explotación de yacimientos. Se estableció que tampoco se otorgarían concesiones. Petróleos Mexicanos brindó el abasto energético requerido para la industrialización y urbanización del país. Los ingresos del petróleo permitieron que México financiara la expansión del gasto público ante la insuficiencia de los recursos captados a través de impuestos. El descubrimiento de importantes yacimientos como Cantarell en el Golfo de México y el incremento de los precios internacionales dieron a la economía nacional recursos extraordinarios. Sin embargo, ello no pudo evitar la crisis de la deuda en 1982. En los años 80 se dio la apertura económica y en 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Pero la Constitución no se modificó en materia energética. El cambio en el modelo económico no alteró la dependencia del sector público de los recursos provenientes de la renta petrolera. Fue hasta el año pasado, 2013, cuando se reformaron los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para permitir la participación del sector privado, nacional y extranjero en la exploración y explotación del petróleo. El modelo de explotación exclusivamente público y nacional del petróleo que ideó Lázaro Cárdenas ha quedado atrás. ¿Cuáles son los retos y desafíos para Pemex a 76 años de la expropiación del petróleo? Ese es nuestro tema en Contraste. Fluvio Ruiz, pues hoy es 18 de marzo, hace 76 años ocurrió la expropiación petrolera y mucho tiempo ha pasado, pero también grandes transformaciones en los últimos meses en la manera en que el Estado mexicano se hacía cargo de la exploración, la explotación del petróleo, y yo quisiera que nos compartieras en estos días cuál es la situación de Pemex, cuál es la importancia de las horas, de las semanas que están corriendo para Petróleos Mexicanos, a la luz de la reforma constitucional del año pasado, pues que le impuso una serie de tareas a Pemex que se van a resolver precisamente en estos días con consecuencias a futuro muy importantes. Así es, Ciro, muchas gracias por la invitación, muy buenas noches, siempre es un gusto estar aquí en nuestra entrañable ciudad universitaria, en la UNAM. Efectivamente, ironías del destino, coincidencias, cada quien le dará la valoración simbólica que mejor quiera, pero lo cierto es que justo a 76 años, justo en estos días en que se conmemora un aniversario más de la expropiación petrolera, pues estamos en una interfase ya de lo que será la nueva realidad, la nueva circunstancia del sector petrolero en nuestro país. Está por cumplirse los 90 días que los transitorios de la reforma aprobada el 12 de diciembre, otra fecha simbólica en nuestro país, se fijaron para que Pemex solicite a la Secretaría de Energía las áreas en las cuales
pretende seguir trabajando, sobre todo en materia de exploración y al mismo tiempo en las zonas de producción, que de momento Petróleos Mexicanos mantendrá, pues también se entreguen los programas de desarrollo que el transitorio respectivo solicita. Son momentos en los que empieza a materializarse la nueva realidad, hay que decirlo, a partir de la promulgación de la reforma. En términos jurídicos, el sector petrolero ya cambió. Quienes, en mi caso, que soy de familia petrolera, además de Coatzacoalcos, y que me formé en la escuela primaria en un artículo 123 para trabajadores de Petróleos Mexicanos. Bueno, hace 40 años que en esta época estaba pensando en Pemex, siempre teníamos que hacer una composición, ¿qué es Pemex para mí? Y creo, ahora en esta nueva función, esa pregunta sencilla que nos motivaba a sentirnos parte de una gran comunidad, parte de la familia petrolera, ahora en mi caso particular es una reflexión permanente, es decir, ¿qué es Pemex para nosotros en esta nueva circunstancia? ¿Qué es Pemex para el país? ¿Cómo vamos en estas situación en la cual ya no va a ser el operador único, sino, esperemos, ese es el objetivo de la reforma, el operador dominante? ¿Cuál es el Pemex que queremos y a dónde queremos encaminarlo? La reforma constitucional, bien lo dices, en sus transitorios estableció la fecha para que Pemex presente esta propuesta en lo que se conoce como ronda cero. Así es. Esto, digamos, te pediría un esfuerzo pedagógico para quienes no estamos tan familiarizados con la materia, implica que Pemex pueda de alguna manera reservar cuáles son las áreas que seguirá explorando y explotando. Lo que no tome Pemex o lo que la Secretaría de Energía en su momento no le dé a Pemex será, digamos, campo para que lleguen las empresas privadas, los nuevos actores que la Constitución permite participar. Así es, en efecto, de lo que está, el plazo que está por concluir en estos días tiene que ver justamente con que Pemex decida de las áreas exploratorias, ¿no? Sobre todo, en qué áreas pretende mantener la operación, que en este caso significa el desarrollo de los yacimientos eventuales, ¿no? de esta búsqueda, y efectivamente entrega Petróleos a la Secretaría de Energía esta solicitud, y la Secretaría de Energía tendrá 6 meses para decidir cuáles efectivamente le dice a Petróleos Mexicanos, bueno, te quedas con este territorio para seguir explorando, para seguir desarrollando, eventualmente si hubiera yacimientos que fuera rentable explotar, para que los explotes. Además, Pemex tendrá la posibilidad de decidir, ya en función de lo que la Secretaría le asigne, que es el término que se establece en los transitorios, si en esos yacimientos en particular mantiene sus trabajos de manera individual o, como la propia reforma le confiere ya la posibilidad, busca alianzas con operadoras que seguramente serían ya de talla internacional para seguir trabajando, ¿no? Este es un punto también muy importante a resaltar, que me parece que es algo que ojalá pueda matizarse en la legislación secundaria, que paralelamente se empezará también a discutir en el Congreso. Conforme a los transitorios aprobados en diciembre, en caso de que Petróleos Mexicanos decidiera migrar, digamos, sus asignaciones a un contrato para poder establecer algún tipo de alianzas, la Comisión Nacional de Hidrocarburos licitaría con quién se alía Petróleos Mexicanos. Y yo estoy convencido que este no es el mejor esquema, que nadie conoce mejor que Petróleos Mexicanos con quién le conviene aliarse en tal o cual campo petrolero. ¿Por qué? Porque la definición no es estrictamente técnica o técnico-financiera, ¿no? Se podría decir, a partir de un esquema de licitación pública, que el operador A, ¿no?, es el mejor operador en el tipo de yacimientos que a Pemex le convienen y además tiene una sólida capacidad financiera, probada, reconocida, en fin. Pero tal vez no sean los únicos elementos que Pemex quisiera analizar, porque pudiera haber un operador B, quizá con no la última tecnología, quizás no tan sólido financieramente, pero que
pudiera plantearle a Petróleos Mexicanos esquemas más interesantes, por ejemplo, de asociación en otros yacimientos en otras partes del mundo. Recordemos que ahora eso va a ser también una componente fundamental de las labores de Petróleos Mexicanos, el salir al mundo. Ahora estamos obligados, porque si no si nos concentramos en México con competencia, nos vamos a ir diluyendo, ¿no? Entonces, pudiera haber un operador BED, para regresar al punto, que le dijera a Pemex, mira, si vamos juntos en tal yacimiento, podemos ir juntos en tal otro, en Angola o en Gabón o yo no sé dónde. Y ahí, además, yo formo a tu gente en este tipo de yacimientos, además te transfiero la tecnología sin ningún ambaje, con toda apertura, en fin. Ese tipo de esquemas podrían también darse, pero para ello se requiere que sea Pemex quien tenga, ya en función de lo acordado, un peso decisorio justamente en el establecimiento de estas alianzas. Otro elemento que va a ser muy importante a seguir en esta llamada ronda cero, que curiosamente en inglés se dice round zero, esperemos que esa analogía boxística no tenga que ver con divergencias entre el Estado y su operador, con Pemex. Es qué tipo de áreas van a permitir que Petróleos Mexicanos siga trabajando. Ha habido, hay que decirlo, y más en la UNAM, por el espacio que representa, ha habido opiniones al interior del Estado que se han manifestado además públicamente, ¿no? En el sentido de que Pemex se concentre en lo que sabe hacer, dicen, es decir, Pemex es la principal empresa productora del mundo en aguas someras, pues que siga trabajando en aguas someras y en los viejos e históricos yacimientos del sureste o de la antigua Faja de Oro. Y ya, ¿no? A mí me parece que sería un error histórico, ahí sí no lo dudo de calificar histórico, porque sería limitar a Petróleos Mexicanos en su desarrollo futuro. Petróleos Mexicanos, cierto, es la mejor empresa, la empresa que más produce en aguas someras, pero eso es ahora, esto va a estar en 10, 15 años. Recordemos que esta industria se mide en décadas, no se mide en años. Hacia el futuro, Petróleos Mexicanos debe seguir desarrollando sus capacidades en aguas profundas. Petróleos Mexicanos debe recibir de parte del Estado directamente la posibilidad de hacerlo, porque se dirá, va a competir, pues sí, pero compitamos en las mejores condiciones posibles, porque ese era el interés nacional y en el interés futuro del país. Déjame hacer una pausa para regresar a compartir tu reflexión de cuáles son las herramientas, los criterios que la Secretaría de Energía puede o debe aplicar precisamente para valorar la propuesta que le haga Pemex en estos días y definir pues cuáles serán los campos de operación de Petróleos Mexicanos. Claro que sí. Pero para darte tiempo, vamos a hacer una pausa y ya volvemos a esta conversación con el consejero profesional.